Muy bien, amados, gloria al Señor. Gracias, pastor, por todo el cariño, y iglesia también. En estos días me he sentido, como si estuviera en casa, ¿no? Es algo hermoso estar aquí al otro lado del mundo y sin embargo tener familia, ¿no? Porque claro, mi familia natural está bien lejos, pero en el reino de Dios viajamos, estamos aquí en Atlanta, Georgia, y aquí estoy rodeado de hermanos, con el amor fraternal no fingido. Así que gracias por todo el cariño, el afecto que proviene del Espíritu Santo de Dios. Veo también que incluso algunos habéis querido sacar la foto conmigo, Y esto es algo valiente, porque como soy feito, el celular puede romperse, ¿no? Pero si queréis una foto después del culto, salen a $50 por foto, ¿de acuerdo? Yo soy predicador de prosperidad, el pastor no lo sabe. Así que nada, hermanos, os quiero mucho, gracias por todo el amor, el cariño. Los anfitriones también me han tratado súper bien en su casa. De verdad, con muchas ganas. Me encantaría volver, amor, con el pastor Barceló. Vamos a mejor montar algo si el Señor quiere. Así que gracias a Dios. Bueno, amados, voy a invitaros a abrir la Biblia en 1 de Juan capítulo 1. Título de mensaje, 3 palabras. Dios es luz. Dios es luz. Y vamos a leer 1 de Juan 1:5 para comenzar. Sí, si queréis podéis ponernos en pie. Y vamos a predicar la palabra del Señor. Qué vergüenza. Me está animando. A ver. Bueno, voy a dejarlo ahí con el pastor. Estaban buscando, no me estaba animando, buscando dónde estaba. Será mi esposa, seguro. Bueno, 1 de Juan 1:5. Dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él, Jesucristo. Sale mencionado en los primeros 4 versos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Palabra del Señor. Podéis sentaros, queridos hermanos. Amén. Bueno, estamos aquí en 1 de Juan, una carta redactada por Juan, el apóstol amado, y en los primeros 4 versos, él nos defiende la doble naturaleza de Jesús. Si leéis cuidadosamente versículos 1 al 4, él nos dice que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y luego en el versículo 5 dice que este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús, del Dios hombre. Juan va a resumir 3 años y medio de ministerio y de enseñanza en una sola frase: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pues vamos a exponer hoy este texto con la ayuda del Señor, y como buen predicador trinitario tengo conmigo 3 puntos y son los siguientes. Punto número 1 de mensaje: oímos. Punto número 2: anunciamos. Así que número 1, oímos. 2, anunciamos. Este orden es importante. Y número 3, el título del mensaje: Dios es luz. Oímos que Dios es luz, anunciamos que Dios es luz, y luego número 3, Dios es luz. Pues vamos a empezar con el primer punto: oímos. 1 Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Hasta ahí. Primera cláusula. Este es el mensaje que hemos oído de él. Ok, contexto. ¿Quién es, hermanos, él aquí nombrado? Es Cristo, ¿verdad? Versículos 1 al 4 nos hablan de Jesús, y ahora Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de Jesús. Está hablando de Jesucristo, el Dios hombre. Entonces Juan, antes de ponerse a escribir, antes de ponerse a predicar como apóstol, primeramente tuvo que recibir enseñanza de parte del Señor Jesús. Cristo primeramente nos enseña, luego nosotros podemos enseñar a otros. Así que en la vida cristiana, tú no arrancas enseñando. Tú comienzas tu vida cristiana en un estado pasivo, recibiendo la palabra del Dios Todopoderoso. Dios es tu maestro, te enseña por medio de su bendito Hijo, Jesucristo. Así que tú empiezas en la vida cristiana escuchando, prestando atención, oyendo la palabra. Porque escrito está: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces Juan arranca oyendo, escuchando la palabra del Señor Jesús.
Y si el Espíritu Santo mora en ti, el texto bíblico en Juan 6:45 dice, todos serán enseñados por Dios. Dios enseña a su pueblo regenerado. Él da nuevos oídos a su pueblo. Oímos su voz y aquí Juan oye que Dios es luz. Una buena ilustración de este principio es nuestra hermana Lidia, que sale nombrada en Hechos capítulo 16. Me imagino que conocéis al apóstol Pablo, estuvo con Silas predicando por Filipos. Y cuando llega a donde Lidia, Dios abrió su corazón y la palabra de Dios dice en Hechos 16:14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que estaba adorando a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo predicaba la palabra, anunciaba a Cristo crucificado, resucitado, anunciaba la fe en Él como medio de salvación, y la señal de que Lidia había nacido de nuevo era que tenía nuevos oídos. Estaba atenta a la predicación de la palabra. Decía Calvino que el acto supremo de adoración es el prestar atención a la predicación de la palabra del Señor. Las ovejas oyen la voz del buen pastor. Así que antes de enseñar, antes de predicar, antes de discipular a otros, debemos oír la palabra. Prestar atención a la palabra, hacer caso a la palabra del Señor. Y aquí tenemos una gran diferencia entre el pueblo del Señor y luego los enemigos de Dios. Porque aquellos que son de Dios, las ovejas como Juan, las ovejas como Lidia, las ovejas desean la palabra de Dios. Ellas van buscando iglesias sanas que prediquen la palabra de Dios. Y una oveja que está en una iglesia donde se está predicando de prosperidad, confesión positiva, el movimiento judaizante y todas las herejías que se están dando hoy día, la oveja se enfermiza. La oveja anda decaída, deprimida y no está a gusto en semejante congregación. Y cuando la oveja por fin es expuesta a la fiel predicación de la palabra y se topa con un pastor que está anunciando fielmente la doctrina de Dios, la oveja salta de gozo, se recrea en el Señor, da alabanza a Dios. La oveja busca la palabra. Así que si tú estás pensando en echar raíces en una iglesia local, no busques a la iglesia con el mejor equipo de alabanza. No busques a la iglesia con el predicador más gracioso, carismático, dinámico. No busques a la iglesia con el grupo de jóvenes más numeroso. Busca primeramente la iglesia que predique fielmente la santa palabra del Señor. Si tú eres una oveja de Dios, tú deseas la hierba fresca de la palabra de Dios. Pero la cabra no es una oveja. La cabra quiere egoísmo. La cabra no quiere la palabra de Dios. La cabra solamente quiere cosas mundanas. Por tanto, como oveja, tú has de recibir la enseñanza. Como niño pequeño, prestas atención a papi y a mami. Y en el reino de Dios, como niño pequeño, prestas atención a tu Padre Celestial. Entonces, diga lo que diga Dios, tú como oveja respondes diciendo amén. Así es, Señor. Oyes la palabra, la recibes con gozo y la aplicas a tu vida. Por ejemplo, hoy día, ¿no? Pensando en un asunto práctico. Si la palabra de Dios te enseña, como dijimos anoche, que hay que disciplinar a los niños, tú como oveja dices amén. Las cabras, sin embargo, lo que van a hacer, no, yo no voy a disciplinar a mi hijo, porque los estudios de la psicología secular dicen X, Y, Z. ¿Ves? La cabra se cree más lista que la palabra del Señor, pero la oveja se somete a la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios. La oveja está abierta a ser corregida por la palabra del Señor. Y cuando pensamos más allá de lo práctico, por ejemplo, la disciplina de los niños, también a nivel doctrinal, la oveja va en búsqueda de iglesias que predican la verdadera doctrina de Dios. Por ejemplo, hoy estamos viendo tristemente en el mundo hispanoparlante de ciertos pastores, incluso con doctorados, que están poniendo fecha a la segunda venida del Señor Jesucristo. La oveja no puede estar poniendo fecha a la segunda venida de Cristo, porque Jesucristo nos ha dicho categóricamente: nadie conoce el día ni la hora. La oveja dice amén.
Pero la cabra, ¿qué hace? Va sacando su calculadora, va poniendo fechas, usando matemáticas escatológicas, rebelándose contra la palabra de Dios. Entonces mi pregunta para ti, hermano o hermana, es, ¿eres una oveja o eres una cabra? ¿Te sometes a la sola escritura o sigues tu propio corazón? Proverbios dice que aquel que sigue su propio entendimiento es un necio, es un insensato. No te fíes de ti mismo, fíate del Señor, cree en la palabra de Dios. Por tanto, si Dios te dice disciplina a tu niño, amén, Señor. Si Dios te dice nadie conoce el día ni la hora, amén, Señor. La oveja oye la palabra, amenea la palabra de Dios, porque es una oveja que oye la voz del buen pastor. La cabra dice que no. La cabra siempre pone pegas a la palabra, pero la oveja oye, recibe, como Juan, como Lidia, la doctrina de Dios. Así que una vez más, ¿eres tú una oveja? Dios te enseña, Dios te ha dado el Espíritu. Si eres creyente, tienes un corazón moldeable, enseñable, dócil, un corazón abierto a la palabra del Señor. Por tanto, querida oveja, memoriza la palabra, lee la palabra, canta la palabra, ora la palabra, que tu vida sea palabra céntrica y así Dios hará que florezcas en el Espíritu Santo. Hoy pues, oye la palabra, da gracias por la palabra y aplica la palabra a tu vida. Que Dios pues nos dé a todos aquí en esta mañana pasión por sola escritura. Porque al fin y al cabo, hermanos, los pastores, Dios nos da pastores en la iglesia, se levantan y luego nos vamos, ¿verdad? Nacimos ayer, mañana morimos. Las denominaciones se levantan y se van. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Oye la palabra, obedece la palabra, busca una iglesia que predique fielmente la palabra del Señor. Ahora, segundo punto de mensaje, y aquí vemos un orden lógico. Primeramente, Juan oye algo, Dios es luz. Y ahora, segundo verbo del texto, anunciamos. Punto número 2, anunciamos. Volvemos pues al versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Jesús. Y, aquí está la parte clave, segundo punto, os anunciamos. Ahora, observad algo, hermanos. Juan no coloca el verbo anunciar en primer lugar. No dice anuncio, luego oigo. No. Primeramente oigo, luego anuncio. Es perfectamente lógico. Tú antes de poder ser un profesor en la universidad, tienes que prestar atención a profesores y luego con tu formación académica llegas a ejercer como profesor. Entonces tú, para poder enseñar correctamente la palabra, para poder evangelizar eficazmente, primeramente debes oír, prestar atención, aprender del Señor Dios Todopoderoso. Y por eso es tan importante que de nuevo, en las iglesias, el pastor esté predicando la palabra. No sus ideas, no sus proyectos, no sus sueños, no sus profecías personales. La palabra del Señor. El púlpito existe. No para que la opinión del pastor sea dada a conocer, sino para que sea proclamada la santísima, inerrante, infalible, bendita palabra del Señor. Nosotros oímos y ahora anunciamos. Y aquí un punto muy importante. Debemos como cristianos anunciar sola y exclusivamente lo que oímos de parte de Dios. Esto puede sonar sencillo, pero ¿por qué pensáis que hay tantos millones siguiendo a falsos maestros en nuestros días? Porque los falsos maestros agregan a la palabra. O los falsos maestros quitan de la palabra. No anuncian lo que han oído de parte de la palabra. Agregan, quitan, pero no anuncian lo que Dios les ha enseñado a través de Cristo y su palabra. Es una maldición tener a un falso profeta. Y Dios dice que los falsos profetas, en Jeremías 23:21, cito textualmente al Señor, yo no envié a aquellos profetas.
Ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y eso es lo que vemos hoy día. Tú entiendes, ¿no? Aquí en Estados Unidos tenéis el canal de enlace también, ¿cierto? Y cada 2 por 3 dándote palabras extra bíblicas, antibíblicas, siempre diciendo cosas. Eres un campeón, sueña cosas grandes, viene algo grande a tu vida. Y como pregunté a los hermanos el otro día en G3, algo grande, estas cosas grandes, ¿qué son? Viene algo grande a tu vida. ¿Y qué es este algo grande? ¿Un elefante? ¿Una ballena? ¿Una jirafa? Pero ves, es extra bíblico. Es un mensaje que no está en la palabra de Dios. Tú debes anunciar sola y exclusivamente lo que has oído de parte de la palabra de Dios. Y un fiel pastor se caracteriza por anunciar la santa palabra del Señor, sin importar las consecuencias, sin preocuparse por si va a perder una mitad de la membresía por ser fiel a la palabra. Anunciamos lo oído. Y bueno, en los días de Jeremías se levantaron los babilonios. Dios estaba bien indignado con su pueblo por su idolatría, su pecado. Y Dios dijo a Jeremías que iba a enviar a los babilonios, los caldeos, para azotar y destruir la nación. Y en efecto, Jeremías tiró 40 años predicando de que viene un juicio de parte del Señor. Y la palabra de Dios se cumplió en el año 586 a.C. Pero los falsos profetas de la generación de Jeremías, al enterarse de que se estaban acercando los caldeos, decían al pueblo, no, paz. Dios tiene planes para haceros bien. No va a pasar nada. Dios es nuestro Padre. Dios nos ama. No habrá consecuencias por nuestro pecado nacional. ¿Quién llevó la razón? Pues el hermano Jeremías. Pero fijaos en este punto. Jeremías no tenía apenas seguidores. No tenía amigos, pero los falsos pastores, los falsos predicadores tenían a miles de seguidores ameneando todo lo que predicaban. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jeremías, fundamentado en la santidad de Dios y en el peligro del pecado, este mensaje no vendió y no vende hoy. Las iglesias que predican la santidad de Dios y sobre la necesidad de arrepentirnos, estas iglesias como Regañar son chiquititas, pequeñas, insignificantes. Pero cuando vas a la iglesia, ¿no?, de un superapóstol, un mega profeta que te está diciendo bendiciones, Dios no quiere verte pobre, Dios no quiere verte enfermo. Estas iglesias están así. Miles de personas, millares, la historia se está repitiendo. Pero una vez más debemos hacernos la pregunta: ¿quién se queda con la predicación de Jeremías? La oveja. La persona que ha nacido de nuevo. La oveja no se siente a gusto en una iglesia que es 100% humanista y centrada en la gloria del hombre. La cabra sí. La cabra está encantada al estar en semejante lugar. Y esa cabra, si llega a congregarse en una iglesia sana, que predica la palabra de Dios y que anuncia la santidad de Dios, la cabra echa espuma por la boca, maldiciendo al pastor. Es un fariseo, un fanático, un radical, no tiene amor. ¿Acaso es así, hermanos? ¿Acaso no sucede lo mismo aquí en los Estados Unidos? Lo vemos también en Europa. Así que Jeremías predica la verdadera palabra de Dios y cuenta con pocos seguidores. Pero los amigos y los seguidores de Jeremías son personas nacidas del Señor. No nos fijemos en los números. No prestemos atención a las cifras. Prestemos atención a la palabra del Señor. Fidelidad a la palabra de Dios. Las cabras detestan la fiel predicación de la palabra porque no quieren ser confrontadas por la Sagrada Escritura. La cabra no soporta la corrección, no quiere ser llamada al arrepentimiento y consiguientemente toma refugio bajo profetas dulces, motivadores, que no anuncian la verdadera palabra del Señor. Pero curiosamente, la oveja, si una oveja está en una iglesia de esas que no predica la palabra, esta oveja se siente mal. No está a gusto. Y en estos días he tenido la bendición de charlar con algunos hermanos aquí de la iglesia. Y Dios os ha sacado, ¿cierto?, de iglesias de esta línea. Y ahora estáis aquí en una iglesia local que predica la palabra de Dios y estáis contentos.
¿Estáis felices? ¿Os sentís recreados en la presencia del Señor? Y a lo mejor aquí no hay miles ni millares de personas, pero estáis bien. Estáis a salvo. Estáis en el rebaño y Dios os está cuidando y protegiendo. La oveja ama la palabra, la cabra la detesta. Y cuando las cabras se juntan y se apartan de una iglesia bíblica, ellas piensan que son ellas las que están tomando la decisión. Pero bíblicamente hablando, lo que está pasando es que Dios está entregando a estas cabras, a falsos maestros, como un juicio contra ellas. 2 Tesalonicenses 2:11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Paul Washer y Miguel Núñez han dicho en los últimos años: los falsos profetas son un juicio de Dios contra aquellas personas que no quieren la palabra del Señor. Porque os digo algo, queridos hermanos. Cash Luna, Guillermo Maldonado no existirían si no hubiera cabras pidiendo semejante ministerio, semejante palabra, ¿verdad? Son un juicio del Señor para aquellas personas que no aman la palabra de Dios. Así que busca siempre la verdadera palabra. Anuncia siempre la verdadera palabra. Pero Pastor Will, yo predico la verdadera palabra, la gente me rechaza. Ya no tengo amigos. Me tiene marginado en el hogar, en el lugar de trabajo. Pastor, yo anuncio la verdadera palabra y me encuentro solo. Pues vale, estás solo, pero el Señor está contigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por la ternura de Dios, te ha puesto en una iglesia con otros hermanos con el mismo sentir. Así que desde luego ahí fuera no te entienden, no te comprenden. Para ellos tú eres un bicho raro, pero aquí la gente te quiere con locura. Tú hablas el lenguaje de Canaán. Te entienden, te aman, oran por ti. Así que ten ánimo. Yo sé que tú eres grandemente odiado y rechazado. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12, palabra del Señor. Es tan palabra de Dios como Juan 3:16. Filipenses 4:13. Sí eres grandemente odiado. Pero si tú anuncias la verdadera palabra de Dios, el Señor te recompensará. Y recuerda también, sí eres odiado, amén. Pero Dios el Padre te ama. Dios el Hijo te ama. Dios el Espíritu Santo te ama. El pueblo redimido de Dios te ama. Y a lo mejor no te sirve de mucho consuelo, pero este pelirrojo norirlandés también te ama en el amor del Espíritu Santo. Sí eres odiado, pero grandemente amado por el Señor. Gloria a Dios. Amado hermano, predica lo que has oído de parte de la palabra. No agregues nada. No quites nada. Anuncia la palabra hasta que no estés en la tumba. Y Dios se encargará de enviarte amistades, hermanos, etc. Tú preocúpate por una cosa: anunciar fielmente la santa palabra del Señor. Así que hemos visto en primer lugar que oímos algo. Oigo el mensaje, pero luego después de oír el mensaje, yo lo comparto. Yo lo predico. Predico lo recibido. Y lo que vemos en los primeros 4 versos, la doble naturaleza de Jesús. Y ahora número 3, el enunciado, o el título del mensaje de hoy. Número 3, Dios es luz. Volvamos al verso 5. Este es el mensaje que hemos oído del Señor Jesús. Este es el mensaje que ahora os anunciamos. Y aquí tenéis, hermanos, 3 años y medio de ministerio resumidos en una frase. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esta frase es básicamente sencilla de entender.
comparte una idea, Dios es luz. Luego tenemos la negación, pero la negación está repitiendo lo que tenemos en la afirmación. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Esta segunda parte sobra. Está simplemente resaltando lo que dijo en la primera cláusula. Pero lo hacemos mucho, ¿verdad? Cuando somos predicadores o profesores o estamos enseñando a los niños en casa. Por ejemplo, yo tengo 38 años, no 42, ¿verdad? Decimos algo afirmando ese algo y luego negamos para que la enseñanza sea más clara. Eso es lo que Juan hace. Dios es luz y él podría haber acabado ahí, pero agrega para ayudarnos diciendo, no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, interesantemente, cuando Juan piensa en toda la doctrina de Jesús, y cuando leemos los evangelios hay muchas enseñanzas del Señor, Juan resume todo pensando en la naturaleza de Dios. Y esto nos hace ver que Jesús vivía en esta tierra hablando incesantemente sobre su Padre Celestial. Dios es luz. Así que vamos a pensar ahora en estos dos vocablos. En primer lugar, Dios. En segundo lugar, luz. Dios, luego luz. En primer lugar, Dios. Bueno, Juan hace algo revolucionario. Porque en nuestros días en la iglesia evangélica, como regla general, los predicadores de hoy arrancan con el hombre. El centro de la iglesia es el adorador, el feligrés. Montamos la iglesia en torno a los antojos, a los caprichos del ser humano. Comenzamos a partir del hombre, del yo del ser humano. Y esto lo que vemos hoy día en el occidente es fruto de un filósofo que conocemos como Immanuel Kant. Immanuel Kant es el padre de lo que llamamos la ilustración. Y la ilustración se trata de colocar al hombre en el centro del mundo, en el centro del pensamiento, en el centro de la conducta. ¿Y qué pasa? Este espíritu antropocéntrico, es decir, un espíritu centrado en el hombre, ya entró en la iglesia. Y una generación más tarde se levantó en la iglesia protestante en Alemania un terrible hereje llamado Federico Schleiermacher. Así que si alguna hermana está aquí hoy embarazada, Schleiermacher es un buen nombre para un futuro hijo, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Schleiermacher, está bien bonito el nombre. Y Schleiermacher, ¿qué hizo? Él tomó la filosofía de Kant, centrada en el ser humano, y él aplicó este principio a la iglesia, al púlpito en Alemania. Y 200 años más tarde vemos los frutos nefastos de aquel error filosófico. Schleiermacher, si no habéis oído hablar de él negó todas las doctrinas cardinales del cristianismo. Negó la inspiración de la Biblia, negó la Trinidad, negó la deidad del Señor Jesucristo, negó la salvación por la gracia a través de la fe en Jesús, negó la existencia del infierno, un auténtico hijo del diablo. Y él decía, lo único importante en la fe cristiana es la esfera emocional, nuestros sentimientos. La iglesia lo que tiene que hacer es animar a los feligreses a nivel sentimental. Y a partir de Schleiermacher en adelante, nacieron un ejército, ejércitos de iglesias predicando que el hombre es el centro. Y por eso cuando tú entras en una iglesia común y corriente en el occidente hoy día, el pastor no te está diciendo, Dios es luz, Dios es majestuoso, Dios es digno de loor. No, el pastor te está diciendo, tú vales mucho, tú eres un campeón, tú eres tan importante. Si tú no existieras, Dios estaría súper triste. Y la predicación se ha vuelto completamente antropocéntrica. Y ahora Jesucristo es un medio para satisfacer a los clientes religiosos. Estas iglesias no predican a Jesucristo como un fin en sí mismo, sino que Jesucristo es, si me permitís la expresión, como una lata de Red Bull. Aquí en Estados Unidos tenéis Red Bull, ¿verdad? Red Bull gives you wings, ¿no? Red Bull te da alas. Y tú abres la lata de Red Bull y te bebes el Red Bull y te conviertes en Hulk, ¿no? ¡Wow! Te haces fuerte. Y esto es exactamente lo que hacen con Jesucristo.
Jesucristo se convierte en una lata de Red Bull. Y tú vas a la iglesia el día domingo y te predican de un Jesús que quiere engrandecerte. Que Dios quiere verte grande, próspero, poderoso en la tierra. Jesús ya no es el fin. Jesús es un medio para que tú alcances tu propio fin. Y tal predicación es la predicación del anticristo. Nosotros no anunciamos a Jesús como un medio para satisfacer los caprichos humanos. Nosotros anunciamos a Jesucristo como el fin de fines, alfa, omega, principio y fin, primero y último, el que era, el que es, el que ha de venir, el único todopoderoso. A él gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Pero vemos este Cristo progresista por todos lados. Y hoy día en las iglesias Cristo se ha convertido en una muñeca de Barbie, en un osito de peluche, en una mariposita, en un ser azucarado, descafeinado. No es el Jesús de la Santa Biblia. Ahora supuestamente Jesús lo tolera todo. Y si tú hablas en contra de, bueno, a lo mejor tener a personas LGTBIQ+ en el ministerio, tú no tienes el Espíritu de Jesús. Jesús es puro amor. Jesús es compasivo. Tú eres un malvado dinosaurio. Tú eres un fariseo. Vamos a ver. Jesús nos dice claramente, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mateo 19, 4 al 6. Jesús habló bien claramente sobre la sexualidad. Pero hay un Jesús ficticio, un Jesús del demonio. Muchos están hablando de Jesús usando el nombre de Jesús, pero no es el Jesús verdadero. Así que yo te animaría a ti, hermano, cuando tú estás escuchando la predicación de la palabra y un pastor habla mucho de Jesús, 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 pregúntate, ¿de qué Jesús me está hablando? ¿Está hablando del Jesús apostólico, bíblico, que yo veo aquí en 1 de Juan? ¿O me está hablando de un Jesús conforme a la cultura del siglo XXI? En España tenemos a un Jesús queer. Tenemos a un Jesús feminista. Hay un Jesús comunista también, hermanos. No es el Jesús verdadero. Es un Jesús falso que ha sido creado para satisfacer los antojos de cabras que no han nacido de nuevo. Y aquí está la cosa. Si no predicas al Jesús verdadero, tú vas a tener una asamblea repleta de cabras. Problemas, dolores de cabeza, cada uno buscando su propia gloria. Pero si tú predicas al Cristo verdadero, contigo se quedarán los verdaderos adoradores del Señor. Porque, ¿qué es lo que tú más anhelas como oveja? La gloria de tu buen pastor. Tú amas a tu buen pastor, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando era un niño, tenía unos 7, 8 años, estaba escondido en Irlanda en el arbusto que tenía delante de casa. Y había un par de damas en la calle que estaban hablando maravillas de mi padre porque él había cortado el césped de la iglesia, como hace el hermano Nino, ¿no? Y mi padre había cortado el césped de la iglesia. Las mujeres estaban hablando bien de mi padre, pero ellas no sabían que yo estaba ahí escondido por debajo del arbusto. Yo estaba escuchando a estas mujeres alabando, elogiando a mi padre. Y hermanos, os puedo decir, me entró un orgullo, una felicidad de ser hijo de mi padre. Me sentí ahí como Superman, Spider-Man, Batman, Capitán América, Capitán Irlanda. Me sentí, hermanos, como el rey del mundo. Y esto es exactamente lo que pasa en la iglesia. Tú no vas a la iglesia para que el pastor te hable de ti y tu gloria. Tú vas a la iglesia para ver a Cristo levantado, exaltado. Y cuando Cristo está siendo proclamado, hermano, te invade un gozo, te inunde una alegría y te entran ganas de dar un besito ¡mua!, bien grande al pastor. ¿Es así o es así? Porque está levantando tu Padre, está poniendo tu Salvador en alto y tú estás bien. Y sales del culto contento porque has visto la gloria de tu buen pastor. Estás feliz porque tú eres una oveja. Amas a Cristo. Cristo es tu vivir. Cristo es tu morir. Él es tu todo. No necesitas que alguien siempre te esté halagando, echándote piropos, flores. Tú quieres al Señor Jesucristo. Por tanto, amados, sigamos el ejemplo de Juan. Empezamos con Dios. Anunciamos a Dios. Predicamos a Dios, no al ser humano. Y ahora el segundo vocablo aquí de versículo 5.
dice el apóstol, que está citando al Salvador Jesucristo, Dios, empezamos ahí, no con el hombre como Kant, como Schleiermacher, empezamos con Dios. Dios es luz. Y luego la segunda cláusula sobra, ¿no? No hay ningunas tinieblas en él. Hace hincapié en lo que acaba de decir. Dios es luz. Ahora, eso es interesante, porque yo diría que después de 3 años y medio con Jesús, yo diría que el mensaje es Dios es amor. Y pregunta a la iglesia, ¿es Dios amor? ¿Sí o no? Amén. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es que Juan comienza diciendo que Dios es luz? Y bueno, dicho sea de paso, en el capítulo 4, en 2 ocasiones Juan nos dice textualmente, Dios es amor. Pero ¿por qué comienza la carta hablando de luz y no de amor? Pues gracias por la pregunta, muy buena. Por cierto, Juan comienza con Dios como luz, porque si tú y yo no entendemos de entrada que nuestro Dios es santo, santo, santísimo, vamos a distorsionar la doctrina bíblica del amor de Dios y vamos a acabar adorando a un ídolo. Por tanto, para tú poder interpretar correctamente el amor divino, necesitas saber en primer lugar que Dios es luz. Dios es santo. Dios no es un amiguito, no es un colega. Dios es digno de ser reverenciado. Como cantamos, Él está sentado en el trono. Y si no sabemos que Dios es luz, entra un espíritu liviano, light en la iglesia, y acabamos con este Jesús que he estado describiendo un poco antes en el mensaje. El Jesús que todo lo tolera, no pasa nada, acuéstate con tu novia porque yo soy amor, no pasa nada, vende drogas porque yo soy amor, no pasa nada, emborráchate, falta el respeto a tus padres, yo soy amor. No, hermanos, empezamos con la doctrina de la santidad de Dios para poder interpretar correctamente la doctrina de su amor. Las iglesias progresistas han quitado por completo la doctrina de la santidad de Dios, la ira de Dios, porque no es popular. La gente no quiere oír hablar de un Dios airado. Pero si tú predicas sobre un Dios que no es santo, que no está airado con el pecador, no estás anunciando al Dios de la Biblia. Estás predicando a otra deidad. Estás anunciando a un ídolo pagano. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: si no predicamos la santidad de Dios, no podemos comprender el amor de Dios. Y sin la santidad de Dios, no podemos comprender el evangelio. Y ahora nos ponemos a pensar en por qué dice esto. ¿Por qué dice Lloyd-Jones? Sin la santidad de Dios, no podemos entender el evangelio. Pues, ¿qué es el evangelio? El evangelio no es que Dios te quiere librar de la cocaína. Dios quiere darte una familia feliz. Dios quiere que seas más rico que, yo qué sé, el pastor Bernardo Ríos, ¿no? Este no es el evangelio. El evangelio es que Jesucristo derramó de su sangre en la cruz por el perdón de tus pecados. Y resucitó literalmente, no simbólicamente como dicen los liberales, resucitó literalmente al tercer día para tu salvación. Entonces, si el evangelio es la muerte de Cristo y su resurrección por mi pecado, ahora entendemos lo que dice Lloyd-Jones. Sin la santidad de Dios no hay evangelio. Porque te tienes que preguntar, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Por nuestro pecado. Pero ¿por qué es nuestro problema? ¿Por qué es un problema nuestro pecado? Porque Dios es santo, santo, santo. Y todos aquellos que son pecadores, que no están en Cristo, están bajo la ira de Dios. Y ahora voy a nombrar otro vocablo que ya no se predica en la iglesia contemporánea. Estas personas van en rumbo al infierno. Sí, hermanos, el infierno existe. No ha desaparecido. Sigue siendo tan real como en los días del Señor, como en los días del antiguo pacto. Sin la santidad de Dios,
sin un Dios que está irado contra el pecador, el evangelio no tiene sentido ninguno. Porque el progresismo dice, no, Jesús no murió en la cruz para quitar nuestro pecado. No, porque Dios es amor. Jesús murió en la cruz para enseñarnos que debemos ser gente amorosa, dispuesta a dar nuestra vida para ayudar a la gente. Hermanos, ¿os dais cuenta cómo pervierten el verdadero evangelio? Si tú no ves a Dios como santo, 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 no puedes entender el evangelio apostólico. Y por eso los predicadores liberales de hoy acaban cometiendo el error de los falsos profetas de la generación de Jeremías diciendo paz, paz, pero no hay paz. Sé que voy a ofender a algunos aquí, pero no me importa. Yo no estoy en el púlpito para agradarte. Yo estoy en el púlpito para predicar la palabra de Dios. Todos vosotros que estoy viendo en esta mañana, si no estáis en Jesucristo, es mi deber haceros saber que estáis actualmente bajo la ira del Señor Dios Todopoderoso. La sonrisa de Dios no está sobre vuestras vidas. Estáis en enemistad con Dios. Y si salís de este mundo sin estar en paz con Dios, os espera condenación eterna. Os espera el lago que arde, fuego y azufre. Y sé que no es popular decirlo, pero por amor a tu alma, por amor a tu bienestar eterno, te hago saber que Dios es santo y está irado contra los malhechores. Pero además de esta mala noticia, tengo algo bien dulce que compartiros en esta mañana. Hay un Salvador, hay un refugio. Dios el Padre constituyó a Dios el Hijo como príncipe de la salvación. Y hoy, con todo tu pecado, si te escondes en Cristo, por medio de la fe, serás librado de la condenación venidera. Recibirás la vida eterna y podrás gozarte con esta herencia con todo el pueblo del Señor. Hoy pues, arrepiéntete. Cree en Jesucristo. Es el único camino a la paz con Dios. Sin santidad no podemos entender el evangelio del Señor Jesucristo. Sin la santidad de Dios inventamos a un Dios, una imagen, un ídolo, una distorsión del carácter del Dios bíblico. Y Dios castigará grandemente a todos los ídolos. Hermanos, pues, confiemos en el Señor Jesús, que demos gloria a Dios por su excelsa santidad. Y ahora, si eres salvo, y ahora me dirijo a los creyentes, si tú eres salvo y conoces al Dios que es luz, en el cual no moran tinieblas, pues a partir de hoy es tu deber también ser luz. Dios es luz. Por tanto, sé luz, sé imitador de tu Padre Celestial, imita al Hijo Jesucristo, imita al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en ti, Dios te santificará y tú procurarás vivir en obediencia en todas las áreas de tu vida. Por tanto, varones, si estáis casados y tenéis una hermosa doncella, una mujer, una idónea, delante de Dios, sé luz en el hogar y ama a tu esposa con locura. Dale besitos por la mañana, dile que es guapa, preciosa, que te encanta la comida que prepara. Elogia a tu esposa. Bendice. Esto es ser luz. Es bíblico que el varón de Dios dé un buen besote a su mujer, ¿verdad? Día tras día. El romance es del Señor. Mujer, sé luz. Sé luz. Honra a tu marido. Respeta su autoridad como pastor del hogar. Sé una mujer fiel a Dios, fiel en la casa donde quiera que estés. Sé luz en el Señor. Hijos aquí presentes, sed luz. Honrad a papá, honrad a mamá. Sed hijos ejemplares. Sé luz donde quiera que estés. Recuerda que tu Dios no es pecaminoso. Tu Dios no es un ser inmoral. Por tanto, sé un reflejo de tu Señor y de tu Salvador. En Él no hay ningunas tinieblas. Por tanto, examina hoy tu vida.
Y delante de Dios en oración piensa, Señor, ¿habrá algunas áreas de mi vida donde yo estoy andando en oscuridad? Y si hay áreas en tu vida que el Espíritu a lo mejor te está redarguyendo, pues hoy en oración, pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, hoy comienzo de nuevo. Te pido perdón, lávame con la sangre de Cristo. A lo mejor en el área, yo qué sé, en el trabajo, en la universidad, en el hogar, en el tiempo de ocio. A lo mejor hay patrones de pecado. Ahora es el momento para arrepentirte, confesar tu pecado delante de Dios y poner tu vida en orden delante de Él. Sé luz. Porque como está escrito en 1 de Pedro 1:16, yo, el Señor, soy santo, por tanto sed santos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, amados, para ir acabando todo lo predicado en esta mañana, hemos visto que debemos oír la palabra de Dios. Oír la palabra, no las ideas de falsos predicadores charlatanes por ahí, mercaderes de la fe. No, oímos la palabra. Luego, número 2, después de oír la palabra, ¿qué hacemos con esta palabra? La anunciamos, la predicamos, la damos a conocer como hemos hecho hoy. Y os hago saber una vez más, no debemos ni agregar, ni quitar, ni una iota, ni una jota de la palabra de Dios. Anunciamos lo oído. Y principalmente, ¿qué es lo que debemos anunciar? Que Dios es luz. Antes de tú predicar a los incrédulos aquí en Georgia, Atlanta, en Florida, en Kentucky, los otros estados aquí representados, debes anunciar primeramente a la gente que Dios es luz. Si solamente le dices a la gente, Dios es amor, quiere sanarte, quiere restaurar tu matrimonio, no vas a tener un evangelio distorsionado. Empiezas predicando la santidad de Dios. Y agrego también que tu testimonio personal no es el evangelio. El evangelio es que Cristo murió en la cruz por los pecados de los pecadores, resucitó al tercer día. Y si luego tú quieres comentar tu testimonio, puedes hacerlo. Pero lo más importante es anunciar el evangelio. Y como decía Lloyd Jones, este evangelio que comienza con el anuncio de la santidad de Dios. Y cuando entendemos que Dios es santo, que está irado contra los pecadores, luego entendemos la cruz. Luego entendemos a Jesucristo y clamamos al Padre por misericordia en su nombre. Por tanto, que Dios nos dé una iglesia fiel a la hora de oír la palabra. Que Dios nos dé una iglesia fiel a la hora de anunciar la palabra. Y que Dios nos dé una iglesia fiel en proclamar que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y el pueblo de Dios dice, amén. Oremos a nuestro Señor. Amén. Amado Padre, te damos tantas alabanzas por tu palabra en esta mañana. Gloria a ti por la claridad del texto y gracias por todo lo enseñado por el apóstol Juan. En primer lugar, queremos orar congregacionalmente por el tema de oír. Señor, rogamos, amado Padre, que podamos todos estar anclados en una iglesia de buena doctrina. Sabemos aquí, Señor, que hay muchas personas de visita. Y yo te pido, amado Dios, que incluso aquí, Señor, no es por casualidad que estén aquí. Y que puedan, Señor, echar raíces aquí, recibir tu palabra y crecer en el verdadero conocimiento de ti. Amado Dios, rogamos también por las diferentes iglesias representadas de otros estados, que sean iglesias fieles a la hora de recibir tu palabra. Y que sean, Señor, iglesias repletas, no de cabras, sino de ovejas. Ovejas deleitándose en tus oráculos, en tus estatutos, Señor. Que seamos fieles a la hora de oír tu palabra. En segundo lugar, Dios, en cuanto a anunciar, pedimos que después de oír tu palabra, que tú nos des oportunidades para anunciarla en el hogar, en el trabajo, en la calle, donde quiera que estemos, amado Padre. Pero por favor, Padre, guárdanos del gran peligro de añadir y el peligro de quitar de tu santa palabra. No queremos, Señor, decir cosas que no estén en la Santa Escritura. Y tristemente vemos cómo triunfan falsos profetas hoy día, que agregan, que quitan, que no son fieles. Pero, amado Señor, quita nuestros ojos de los números, la popularidad, los aplausos, y pon nuestra mirada en la Santa Escritura.
escribe en nuestros corazones el lema de la Reforma Protestante: sola Escritura, sola Escritura, sola Escritura. Anunciemos, amado Padre, con tu gracia, tu santa palabra. Y finalmente, en tercer lugar, amado Dios, que podamos también anunciar correctamente el evangelio apostólico. Señor, en nosotros está el deseo de agradarle a la gente. Queremos caerle bien al vecino, a la persona que está ahí en la calle con el cual estamos hablando acerca de Jesús. Pero, Señor, no queremos predicar un mensaje distorsionado, pervertido. No queremos anunciar un amor hollywoodiense, un amor de Disney. Queremos anunciar el amor tal y como viene registrado en la Santa Escritura. Un amor santo, un amor puro, un amor que no se goza de la injusticia, un amor que rechaza el pecado. Amado Dios, que tu iglesia aquí sea fiel a la hora de anunciar que tú eres luz. Tú eres santo, santo, santo. No hay quien, Señor, juegue contigo. Tú no toleras el pecado, amado Dios. Y luego, Dios, danos esta valentía para, después de anunciar tu ira contra los malhechores, danos la gracia para predicar el evangelio. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo el camino, la verdad y la vida. Cristo la escalera de Jacob, el único que nos conecta contigo, amado Padre. Danos pues valor, danos de nuevo. Y querido Padre, no quisiéramos acabar de orar sin mencionar a los incrédulos aquí presentes en esta mañana. Nuestra oración es que tu buen espíritu haga con ellos lo que hizo con Lidia el día que predicó el apóstol Pablo. Yo reconozco públicamente que yo no puedo abrir los corazones, Padre, pero tu palabra, en el poder del Espíritu Santo, puede penetrar hasta el corazón más endurecido, como aquel de Pablo, aquel de Nabucodonosor, aquel de Manasés, aquel Señor de Bartimeo, aquel de Zaqueo. Amado Padre, te pido que tu buen Espíritu Santo ahora esté soplando, que esté soplando vida, renacimiento, resurrección espiritual, regeneración, y que hoy pueda haber una gran celebración en el cielo y en la tierra, porque hay más gozo en el cielo por un solo alma que se arrepiente, por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Señor, salva tú y haz que cada incrédulo esté consciente de su realidad delante de ti. Un estado de maldición, de anatema, de ira. Pero aleluya, por medio de la fe en Cristo hay perdón, hay salvación, hay vida eterna, hay pastos verdes repletos de tu buena palabra. Te damos hoy las gracias. Y amado Señor, mantén esta iglesia siempre centrada en la fiel predicación de la santa palabra de Dios. Y como congregación oramos por nuestro querido pastor Bernardo. Llénalo de tu Espíritu Santo, que sea un fiel vocero de la Santa Escritura, que salga de su corazón biblina, palabra de Dios, y que tú des mucho fruto espiritual en este lugar para la honra y la alabanza del Señor Jesucristo. Y es en su nombre que te oramos, es en su nombre que te damos las gracias. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Gloria al Señor.